Pronto. Pronto. ¿Ok? La primera vocal es la vocal A. En portugués esa letra también se llama A. Solo que la A puede tener hasta 3 sonidos diferentes. ¿Ok? Hasta 3 sonidos diferentes. El primer sonido es el sonido abierto, el sonido de A, A, A. Como en la palabra Aline. 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 Fala outra palavra aí com A. Amor. Uma palavra, sem ser nome. Amora. 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 Ese es el sonido abierto. ¿Ok? Es el sonido abierto de la A. A. Existe otro sonido que la A también puede tener, que es el sonido más cerrado, el sonido de eso yo ya hablé aquí en la página algunas veces, pero siempre me preguntan. Entonces yo veo que hay la necesidad de hacer otro vivo explicando. Entonces, el otro sonido de la A es el sonido de generalmente, ¿cómo saber que la A tiene el sonido de Generalmente ese sonido viene marcado con el sombrerito, que es la tilde circunfleja, acento circunflexo. Entonces, por ejemplo, en la palabra, voy a escribir ese otro sonido con azul. Cámara. Cámara. O en la palabra âmago. ¿Ok? Ojo, que no es cámara, es cámara. No es âmago, es âmago. Otra. No es cama, es cama. Cama. ¿Ok? Fala outra palavra aí, consegue lembrar de alguma? Com acento circunflexo no A. Só com esse sonido, com esse som de A grave. Âmbar. Ámbar. Ámbar. Ese sonido, siempre y cuando tenga el sombrerito, la A no va a tener el sonido de A, va a tener el sonido de Y generalmente cuando la A viene antes de una M, generalmente cuando viene antes de la M, también tiene ese sonido de ¿ok? Entonces no es A, es Y el tercer sonido de la A es el sonido nasal, el sonido de como en la palabra, y aquí yo voy a escribir en rojo, la palabra mãe. Mãe. ¿Ok? Mãe. Ese sonido, la A también va a tener ese sonido cuando venga antes de una N, como en la palabra... Eu estou com a palavra na cabeça agora. Antes de N. Antes. 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 Ou é na palavra antílope. Antílope. Ok? Antena. Antena. Entonces, son los 3 sonidos de la A. El primer sonido es A. Igual que en español, el sonido de A. El segundo es el sonido de Y el tercer es el sonido de Ese es el sonido nasal, es un sonido que viene de la nariz. Para saber si estás o no haciendo bien ese sonido, es solo tapar y abrir tu nariz. Y ahí vas a saber si el sonido es el correcto. Y si cambia el sonido cuando tapas y abres la nariz, significa que estás haciendo el sonido nasal. ¿Viste? ¿Deu para notar que mudou o som? Deu, né? Entonces, cuando cambia el sonido es porque estás haciendo el sonido nasal. Entonces, la primera letra, esos son los 3 sonidos posibles con la A. Ojo, que no son, o sea, si dices cámara, ¿está correcto?
No. ¿Pero van a entender? Sí. Pero hay que practicar para que hables lo más correcto posible. ¿Por qué? Después vamos a ver algunos ejemplos de palabras que si cambias la entonación de la letra, cambiaste también el significado de la palabra. La segunda vocal. La segunda es la vocal. E. En portugués, esa vocal se llama E. El nombre de la vocal es abierto. A, E, I, O, U. A, E. Ese es el sonido. Bueno, en español el sonido es E. Siempre un sonido más cerrado, ¿no es cierto? Elefante. E. Pero en portugués esta letra puede tener hasta 3 sonidos diferentes. Y el primer sonido es el sonido de E mismo, muy parecido, igualito al español. Por ejemplo, Eli. ¿Ok? El segundo, bueno, otro ejemplo. Ele, elefante, ¿ok? Entonces ese sonido de es el primer sonido de la letra E. El segundo es el sonido abierto, el sonido de E. Por ejemplo, en la palabra, voy a poner con otro color. Papel. ¿Ok? O en la palabra céu. Interesante también que ese primer sonido muchas veces viene cuando la E tiene el sombrerito, como en la palabra éxtasis. Elefante, éxtasis. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando la E tenga ese sombrerito, la tilde circunfleja va a tener el sonido de E. La segunda, papel, céu. ¿Ok? Fala outra aí, assim, Com E é com acento? Pode ser com acento, mas tem E. Cara, uma palavra. Mel. ¿Ok? Mel. Entonces, ese es el sonido. Raquel, mel, céu. El tercer sonido es el sonido nasal, el sonido de ¿Cuándo la E va a tener ese sonido? Siempre y cuando venga antes de una M, de una N, ¿ok? Siempre que la E viene antes de una N, el sonido de la N va a influir en el sonido de la E. Entonces no va a ser E, va a ser E. Por ejemplo, en la palabra dente. Ojo, que no es dente, no es dente. O en la palabra no es encontrar, no es encontrar. Es hasta un poco gangoso.
encontrar, encontrar. ¿Ok? Y el tercer sonido posible el cuarto sonido posible para la E es cuando la E tiene sonido o suena como una I. Y aquí en esas palabras nosotros ya hemos visto dos ejemplos de palabras en las que la E suena como I. Es la palabra Eli y elefante. Eli y elefante. La E en portugués suena como I siempre y cuando venga en el final de una palabra. ¿Ok? Siempre que la E viene en el final de una palabra, o sea, en la última letra de una palabra, esa E va a sonar como I. Eli, elefante. E acabou a luz não. Acabou? Não, o daqui para lá, os postos tudo desligar. Ainda estamos ao vivo. Ainda estamos ao vivo. Outra palavra. Com fugir. Isso. Avante. Avante. Meliante. Meliante. O sea, siempre y cuando la E es la última letra de una palabra, la E va a sonar como I, ¿ok? Entonces, repasando, el primer sonido es la E, es el sonido de E. El segundo es el sonido de E. El tercer es el sonido de y el cuarto es el sonido de I. ¿Ok? Ahí está la pronunciación de la E. ¿De verdad, Gustavo? Isso aí. Caramba, tá forte a chuva. É mesmo. Na verdade, nem está chovendo, mas a Tá árvore chovendo ali não, mas só ventando muito. A árvore está balançando pra caramba. Empezó a llover mucho por acá. Bueno, la tercera letra es la letra I. Y la I puede tener dos sonidos diferentes en portugués. El primero es el sonido natural. I, como en la palabra livro. 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 O en la palabra ilha. Ilha. ¿Ok? Livro. Ilha. Eu acho que a porta vai na frente também. Ilha. I. El segundo es el sonido de I nasal, que es la I. Como en la palabra ainda. O en la palabra inconstitucional. Entonces, ese sonido de I siempre va a suceder cuando la I viene antes de una N. Entonces no es ainda, no es ainda. Entonces la N influye en el sonido de la I que viene antes de ella. Luego no es ainda, es ainda. ¿Ok? Esos son los dos sonidos posibles para la I. El primer es el sonido de I y el segundo es el sonido de I. Não é isso, Gustavo? Isso aí. La próxima letra
es la letra O. O. La letra O, en portugués, O, puede tener tres sonidos diferentes. El primer sonido es el sonido de O, como en la palabra porta, porta, porta. O en la palabra óculos, óculos, ¿ok? Porta, óculos. O. O en la palabra do, do, ¿ok? El segundo sonido es el sonido grave, el sonido de O, ¿ok? Como en la palabra, por ejemplo, lobo, lobo. O la palabra onix, onix. O en la palabra obrigado. Obrigado. Olho. Bravo. Obrigado. Olho e olha. Olho. Olho. ¿Ok? Entonces, lobo, onix, obrigado, olho. O. El primer sonido, A. El segundo, O. El tercer sonido de la O es cuando la O suena como U. ¿Y cuándo va a suceder eso, Gustavo? Quando tá no final. Muy bien. Siempre que la letra O viene en el final de una palabra, la O va a sonar como U. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como aquí en lobo, obrigado, olho, óculos, ¿ok? Óculos. Ay, caraca. Nadie dice óculos, óculos. Ah, John, pero aquí abajo, en la palabra do, no se dice du, se dice do. Porque entonces la última letra es una O y suena como O y no suena como U. Porque siempre y cuando la O tiene esa tilde, la O va a sonar como O, ¿ok? Siempre. La tilde indica el sonido de la letra. Entonces, la primera regla dice, cuando la O viene en el final de una palabra, la O va a sonar como U. Solo que la regla principal, la regla más fuerte de todas, es la regla de las tildes. Entonces, cuando está la última letra, una O, pero tiene una tilde, el sonido que va a prevalecer es el sonido de la tilde. Luego, es la última palabra, solo que tiene una tilde. Luego, el sonido va a ser el sonido de la tilde. ¿Deu para entender, Gustavo? Deu. Por eso, aquí no es du, aquí es do. Por ejemplo, y eso se ve que es verdad, porque, por ejemplo, si yo digo, este pincel é se eu digo assim, como é que você lê isso aqui, Gustavo? Fala errado. Este pincel é do Gustavo. Este pincel é do Gustavo. Tiene una D con O, solo que no tiene la tilde. Eso, do, significa pena, ¿no es cierto? Tener pena es tener do en portugués. O también la primera nota, ¿no es cierto? Do, re, mi, fa. La primera nota musical también se llama do. Solo que ese aquí es la contracción de D con O, es con D con él, de él en portugués, do. Solo que cuando nosotros hablamos rápido, du, ese pincel es du Gustavo. Entonces, siempre que tenga la tilde va a prevalecer, ¿ok?
La última letra, cuando es O, siempre va a sonar como U. Entonces ese es el tercer sonido de la letra O. Me dá outros exemplos aí, Gustavo. Geo que soa com U. Aham. Gustavo. Ovo. Gustavo. Ok. Gustavo. Ovo. Ok. Entonces, el primer sonido de la O es el sonido de O. 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 El segundo es el sonido de O. 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 Y el tercer sonido es el sonido de U. U. ¿Ok? Porta, óculos, dó, lobo, ônix, obrigado, olho, Gustavo, ovo. Olá, José. Olá, bienvenidos. Fly me to the moon, let me leave you the stars. Bueno, la quinta y última vocal es la vocal U. 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 En portugués la U puede tener dos sonidos diferentes. El primer es el sonido normal de la U, como en la palabra urubu. Urubu. O en la palabra uva. Uva. ¿Ok? Entonces son los dos sonidos de la U. ¿Veis? Bueno, son los dos sonidos, no. Ese es el primer sonido de la U. Urubu. Uva. Universo. 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 Y el segundo sonido es cuando la U viene antes de una N, como en la palabra corcunda. Ese es el sonido de no es U, es un sonido abierto, ¿no es cierto? U. Pero ese sonido de U nasal es es un poco gangoso, es un sonido que sale un poco por la nariz. Entonces, corcunda, corcunda. Ungir, ungir, ungir. ¿Cómo sé que va a ser ese sonido de siempre y cuando la U viene antes de una N? Entonces, cuando la U viene antes de la N, el sonido de la N va a influir en el sonido de la U y no va a ser U, va a ser como en esos dos ejemplos. Pero yo, aquí arriba, has puesto universo y la U viene antes de una N. Pero aún así esa U no tiene el sonido de es U. ¿Por qué? Me explica, Gustavo. Não faço ideia. Por una cuestión muy sencilla. Mira, yo voy a separar en sílabos. U, ni, ver, so. Cor, da. Gir. E aí, conseguiu entender por quê, Gustavo? Porque não está na mesma. Não está na mesma. Como é que eu isso? Sílaba. Não está na mesma sílaba. Claro. Entonces, miren, aquí la N y la U están en sílabos diferentes.
Aquí abajo, la N y la U están en el mismo sílabo y la U está antes de la N. En esos casos, siempre y cuando la U viene antes de la N, va a tener el sonido de ¿ok? Mira, la U y la N están en el mismo sílabo. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Te entender? Si ustedes no entendieron, chicos, pongan aquí cualquier cosa que yo dije, cualquier cosa que yo expliqué, pongan aquí en los comentarios que yo voy a tratar de explicar mejor. O José está falando bonjour, mes a mes. Ahora portugués, José, francés es durante el día. Pero bonjour, ¿cómo ça va? ¿Ok? Entonces el primer sonido de la U es U. Y el segundo es el sonido de urubu, uva, universo. Ah, y aquí la O con sonido de U también. Corcunda, ungir. ¿Ok? Es muy interesante porque algunas palabras los brasileños tienen dificultad de pronunciar. Por ejemplo, la palabra manzana. No es manzana, es manzana, ¿no es cierto? Pero por lo general, si le pides a un brasileño que pronuncie esa palabra, por lo general va a pronunciar manzana, manzana. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos eso en nuestra cabeza, que siempre que una vocal está antes de una N, el sonido de la N automáticamente va a influir en el sonido de la vocal. Entonces, manzana, lo que no es. Nosotros sabemos que en español, manzana. ¿Qué? Okay. ¿Beleza? Beleza. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, mañana por la mañana yo voy a enviar al grupo de Telegram algunas palabras con algunos ejemplos y un audio también enseñando, bueno, con otros ejemplos de esa pronunciación, ¿cierto? Entonces mañana 18 de febrero, yo voy a enviar más de eso para que ustedes practiquen. Entonces voy a enviar al grupo de Telegram, así que quiero todos en el grupo de Telegram. Los que no están en el grupo de Telegram pueden ir en la bio y ahí hay un enlace. Por el enlace que está en la bio pueden acceder al grupo de Telegram. ¿Beleza? Berê está falando, gracias. De nada. Espero que haya sido útil. Espero que haya sido útil el tip de hoy, chicos. Para mí siempre es un gustazo estar aquí ayudándolos en lo mejor que uno pueda. Muchas gracias a todos. Un abrazo.